En ese momento, el Libertador, frente a su ejército, emitió la proclama siguiente: soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres, la de salvar un mundo entero de la esclavitud. Soldados, los enemigos que debéis destruir se jactan de 14 años de triunfos. Ellos, pues, serán dignos de medir sus armas con las vuestras, que han brillado en 1000 combates. Soldados, el Perú y la América entera aguardan de vosotros la paz, hija de la victoria, y aún la Europa liberal os contempla con encanto, porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. ¿La burlaréis? No, no, no. Vosotros sois invencibles. Muy buenas con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Cachito. Muy buenos días, tardes, noches, con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversia con Chino y Cachito. Muy buenos días, Hola, Cachito. Chinito. El día de hoy nos hemos juntado ya por un tema cultural. Se nos está pasando el 6 de agosto, Cachito. El 6 de agosto se conmemoró un año más de la batalla histórica, de la batalla patriótica de Junín. Cachito, esto tiene un significado especial porque además son los 200 años. En 1824 se llevó adelante esta histórica batalla y hoy, o mejor dicho, este año, se conmemoran 200 años. Más allá de que Boluarte no haya podido ir porque han habido protestas, la gente no la ha dejado estar, se ha enfermado, ha aparecido con su mascarilla. Más allá de eso, Cachito, recordemos la fundación de la República y esta, que es una de las batallas que sella, de alguna manera, conjuntamente con la de Ayacucho, que fue en diciembre, la liberación, no solamente del Perú, de la colonia española, sino de toda Sudamérica, de América Latina en general, Cachito. Así que esta fecha, una primera ronda, Cachito, ¿qué te suscita en tu memoria, en tu corazón, como patriota, como peruano? Bueno, debería considerarse el año 1824 como el año realmente de la independencia del Perú. Para mí eso de 1821 es un cuento, porque por más que San Martín haya sido un buen tipo, para 1821, para el 28 de julio, prácticamente los patriotas solo manejaban Lima y un poco de Trujillo, porque el resto del país, las zonas más importantes del virreinato en ese entonces estaban bajo control español. Incluido Desde Cusco. el norte, incluyó Potosí, todo Bolivia estaba bajo control. Los Andes. Que era lo que importaba, porque realmente a los españoles poco nada les interesaba, digamos, las zonas de frontera, los países, los virreinatos alternos. A lo que les interesaba a los españoles era Huancavelica, Potosí, Cusco y el Callao. Nada más. Las zonas mineras, digamos, en ese caso Huancavelica, estamos hablando de Castro Virreina, el mercurio, que nos permite la recuperación de la plata, no solamente de Potosí, sino también de México, Zacatecas, y la salida al mar para exportar los recursos, hasta como el presente, Cachito. No hemos cambiado mucho, amigo Chinito. O sea, al final, 1824 es el año decisivo, ¿no? Sino que no sé por qué la República Criolla actual busca siempre minimizar la labor de Bolívar en desmedro de San Martín, ¿no? O sea, siempre valorizamos más a San Martín cuando los dos libertadores hicieron su papel. Pero en verdad, quien se llevó todo el choclo, todo el peso de la guerra fue los ejércitos de Bolívar, ¿no? Y de repente, 1824 Cachito, fue vital. De repente quieren negar también que hubo una lucha armada, que hubo una liberación a través de las armas, de la violencia, digamos legítima, porque era anticolonial, y además de los ejércitos extranjeros, que prácticamente vinieron por el sur con San Martín, y como bien dice, con Bolívar, de forma mucho más radical, porque era más liberal, más republicano, del norte, Cachito, los ejércitos
No, y americanos. no solamente Bolívar, o sea, los ejércitos extranjeros que estuvieron acá, venezolanos, colombianos, argentinos, eh, ecuatorianos, ¿no? La gente que vino desde Pichincha, sino, bueno, y hasta ingleses estuvieron acá en la famosa Legión extranjera, eh, sino también las guerrillas, ¿no? Porque las guerrillas que organizó San Martín con Álvarez de Arenales, ¿no? La campaña que se metió hacia el centro del Perú, fueron olvidadas totalmente por la oligarquía peruana que tomó el control del gobierno después de San Martín, ¿no? Prácticamente los declararon criminales y todos estos montoneros que luchaban contra, en este caso, contra el latifundio de la época, ¿no? Algunos eran remanentes incluso de las guerras de Pumacahua. Entonces, todos ellos que sí eran anti españoles, anticorona, al ver que prácticamente la oligarquía peruana no tenía ningún interés en ganar la guerra, se hacen a un lado y también son rechazados. Esa gente la toma Bolívar nuevamente, la vuelve a captar, ¿no? Con la experiencia que él también había tenido, porque ese tipo de montoneros él también había visto en Venezuela, ¿no? La gente justamente de José Páez, ¿no? De Antonio José de Páez, son montoneros en Venezuela y lograron hacer una alianza con Bolívar para sacar pues a los españoles de lo que es la Sí, Capitanía General de Venezuela. Cachito, pero ahí hay un tema, mira, cuando uno ve la composición del ejército libertador, patriótico, peruano, republicano, vemos que son 7.000 los soldados extranjeros y más o menos unos 3.000 soldados peruanos. Uh-huh. Y los indígenas, digamos, el pueblo originario, estaba básicamente integrando el ejército realista, Cachito, o eso es un mito, o me estoy equivocando, de repente es un error histórico. Es decir, el ejército realista liderado por Canterac en ese momento y bueno, Uh-huh. liderado por el virrey La Serna, tenía mucha composición de pueblo originario, Cachito, o esto no es así. No, por supuesto, no te olvides de que Y había esas muchos guerrillas, caciques. Cachito, y esas guerrillas, disculpa, eran también ex ejército realista, defensores de la colonia española. ¿O estoy mal, No Cachito? tanto, no, no, ahí estás mal. Esas guerrillas ya eran de justamente los indígenas que se habían levantado contra la corona. Y como no tenían un programa político, simplemente se habían vuelto una especie de bandoleros, ¿no? Por eso se les llamaba montoneros. Generalmente saqueaban, ayudaban a algunos ayllus o atacaban también eh, a otros caciques que apoyaban a los españoles, ¿no? A otros curacas, porque había bastantes cacicazgos leales a España, eso no lo podemos negar, sobre todo en la zona del Cusco y el Altiplano. Y era que había una relación económica muy fuerte, Pechino, no te olvides de que los arrieros, la mayoría eran mestizos e indígenas que hacían el comercio desde Potosí hasta Lima, porque eso no lo hacían los criollos o los españoles, eso lo hacían los indígenas y tenían una relación directa tanto con la oligarquía limeña como con los grupos de la corona española que manejaban ese comercio. Entonces, para ellos, la independencia no traía nada bueno. O sea, económicamente no les deparaba ningún tipo de beneficio y, y eso pues generó de que ellos en gran medida enviaran tropas, apoyaran con tropas al ejército realista, el cual tenía también españoles y algunos criollos, pero no llegaban pues ni siquiera al 40%. Realmente el 60% de las tropas españolas eran de origen indígena. Chinito, ¿estás ahí? Sí, perdón, Cachito, estoy muteado. No, decía que hay una biblioteca del Bicentenario virtual, promovida Uh-huh. por el Estado, y he encontrado ahí un folleto en conmemoración a los 150 años de la batalla de Junín y Ayacucho. Entonces déjame leer algunos fragmentos, ahí hay algunos historiadores que han hecho una síntesis en este folleto. Esta es una carta de Bolívar a Sucre, Cachito, del Listo. 9 de junio de 1824. Recordemos que Bolívar todavía había establecido la comandancia general en Huaraz, y desde Huaraz le escribe a Sucre: estoy lleno de las esperanzas más lisonjeras, dice,
porque hasta el día todo se va realizando a medida de mis deseos. Esos deseos de Bolívar no solamente eran la independencia peruana, cachito, sino más bien el sueño de la unidad continental. En ese momento estábamos hablando de la Gran Colombia. No, no Integrar creo que a haya Perú y a estado en Bolívar. ese... No, no ha sido un poco el ideario de Bolívar en ese momento. Eso viene después de la victoria. Hay que entrar en el contexto real, ¿ya? Porque muy poco se habla de atrás. Todo el mundo habla de la batalla, que Bolívar que Sucre estuvo ahí, que Bolívar estuvo ahí, que Rasuri, ¿no? Pero en el fondo eso no fue lo que pasó. O sea, en el 24, vamos a entrar un poco en contexto. En 1824 Bolívar ya es declarado dictador del Perú. Pero eso no le servía de nada porque prácticamente toda la oligarquía limeña, toda la aristocracia limeña era pro corona española, era pro realista. Entonces, Bolívar, ante la inutilidad de permanecer en Lima, sale de Lima, no solo se queda con el Real Felipe, ya. Y luego, bueno, Canterac ahí viene, ingresa, sale, hay mucha gente fusilada, ejecutada, ¿no? Eh, pero Lima se queda como una especie de ciudad abierta porque para Bolívar era un problema cuidar Lima. Ahora, en el contexto internacional, Bolívar tuvo dos problemas principales. El primer punto, ante la salida de San Martín, el ejército peruano había quedado destrozado. Todo ese ejército que había organizado Álvarez de Arenales y San Martín había quedado devastado por la famosa campaña de puertos intermedios que la oligarquía peruana, ¿no? En este caso la aristocracia criolla de Lima, intentó manejar de una manera pues vergonzosa, ¿no? Al final sufrieron unas derrotas terribles en el sur, en Torata, en Moquegua o en Tacna, por parte de las tropas de Canterac y las tropas de Valdés. ¿No? La famosa campaña del talón le llaman porque al final los terminaron correteando y evacuaron pues por Hilo, por esa zona de Arica, porque ya el ejército peruano había sido destrozado por el ejército realista, ¿no? Quedando prácticamente por el suelo los sueños de una independencia propia. Ese ejército intentó reconstruir Bolívar, al no poder, porque ya prácticamente habían perdido el 80% de sus efectivos, es que él tiene que recurrir a las montoneras, que eran los únicos hombres con cierta experiencia militar y armados. Pero el gran problema que tenía Bolívar era que ya Santander, desde Colombia, le había quitado todo el apoyo de China. Entonces, Bolívar sabía que en el Alto Perú y en Cusco, en toda esa recta altoandina, habían aproximadamente 22.000 españoles, 22.000 tropas realistas defendiendo toda la zona del Alto Perú. Era cuestión solamente de meses para que ellos plantearan, se reorganizaran, si es que en algún momento España nuevamente volvía a la ofensiva, y aplastaran no solamente la independencia del Perú, sino también podían aplastar incluso hasta la independencia de los otros países, de las otras naciones que se habían hecho. Estamos hablando de Ecuador y la misma Gran Colombia, porque ya había pasado antes. Ya Pezuela había destrozado las juntas de gobierno anteriormente, llegando hasta Venezuela incluso. Entonces no era realmente un pensamiento tan disparatado de que las tropas que estaban en el Alto Perú, más de 22.000 hombres, podrían pues destrozar a cualquier ejército patriota. Sin apoyo de Colombia, puesto que ya Santander le dijo que no podía enviar más plata, no podía enviar más hombres porque Bolívar pidió 5.000 soldados más y un montón de cantidades de oro para poder pagar y bronce para poder armar cañones. Tuvieron ellos que recuerdo, y eso se recuerda todavía en las tradiciones peruanas antiguas, de que Bolívar se barrió con todas las campanas, ¿no? Con todos los campanarios de bronce que había, ¿no? Por eso que también lo llamaron sacrílego a Bolívar, ¿no? Porque no le tembló. Efectivamente, no vamos a decir que saqueó las iglesias, pero prácticamente hizo una donación, bueno, obligó a la donación de los pobladores Claro, del Perú, ¿no? de todas las iglesias y todos las haciendas para que entregaran el bronce para preparar cañones, artillería. A esto se sumó que prácticamente el ejército que había venido con San Martín, el ejército de los Andes, había sido abandonado a su suerte por Argentina.
Y a los cambios de gobierno y los problemas internos del gobierno de Río de la Plata habían hecho ya que abandonaran el proyecto San Martín, e incluso, Chino, el gobierno de Río de la Plata ya estaba en tratos con España para que España reconociera la independencia tanto de Chile y Argentina a cambio de que ellos reconocieran el virreinato del Perú. Frente a eso, imagínate el abandono de la gente de los granaderos a caballo, que eran como 4.000, 5.000 hombres que llegaron, abandonados a su suerte. Muchos incluso se cambiaron de bando, se fueron al lado de los españoles porque pagaban, pero otro grupo se quedó todavía leal a las tropas patriotas. Solamente los chilenos fueron los únicos nada más que tuvieron financiamiento, porque O'Higgins, algo que tampoco se menciona y debería mencionarse, por más que tengamos bronca con los chilenos, O'Higgins se aceptó pagar todavía los sueldos de los soldados chilenos que habían venido con las tropas de San Martín. Hasta el mismo Cochrane se largó porque no había dinero. Al fin y al cabo, no te olvides que en general había una situación difícil para el generalísimo, para todo Bolívar. El mundo, o sea, prácticamente Bolívar estaba destrozado. Encima se enferma, ¿no? Se enferma y no sabe cómo, creo que le da fiebre, o le da paludismo, creo que en eso no se ponen de acuerdo los historiadores. Y ahí es donde él salta de la cama cuando le preguntan, ahora general, todo está jodido, ¿qué es lo que piensa hacer? Y él salta y dice triunfar, ¿no? Pero las condiciones del ejército patriota en ese momento eran terribles, ¿no? Tenías un Torre Tagle que estaba negociando con los españoles la venida de un príncipe Borbón, porque el tema del príncipe Borbón quedó, incluso Ribagüero estaba negociando con la Serna para declararlo rey del Perú. O sea, realmente el más grande enemigo de la independencia peruana fue la aristocracia limeña, ¿no? Una aristocracia que nunca deseó la independencia, y jamás esto, le interesó la independencia. Estas cosas que tú dices, que estuvieron en contra de Bolívar, que prácticamente eran los grandes enemigos de la independencia, eso nos explica actualmente el carácter de la burguesía peruana, totalmente comenzada, sin mayores miras de desarrollo. Así es. Están acostumbrados a la teta y a la dependencia total, que es lo mismo que pasó durante la época de la independencia, ¿no? Que no era en sí una burguesía, porque realmente ellos eran aristócratas nobles que basaban su poder económico en la tierra, en la esclavitud de los indios y en el latifundio, ¿no? Y en el comercio con la corona española y sobre todo, Chino, no te olvides, en el repartimiento. El repartimiento en este caso, de mercancías a los indígenas era una cosa normal para ellos. Más bien ellos eran cómplices de este tipo de comercio asqueroso que tenía la corona española con la población indígena. Un poquito para rematar ya, Cachito, esta frase nomás de Bolívar ya en el mes de septiembre, para que expliques un poquito el triunfo, como la genialidad de Bolívar, me imagino, ¿no? Yo ofrezco la victoria, confío en el valor del Ejército Unido y en la buena fe del Congreso. Recordemos que ahí estaba también Faustino Sánchez Carrión, si no me equivoco, que fue un gran apoyo también. Así es. Quizás el único peruano que tenía la confianza del Libertador. Luego dice, el Poder Ejecutivo, como bien sabemos, prácticamente lo abandonan, y el pueblo peruano, que en este caso fue el factor de las montoneras. Así, el Perú quedará independiente y soberano por todos los siglos de existencia que la divina providencia la señale. Eso es un año antes, ya en el mes de septiembre del 23. Él tenía una gran fe, pero claro, como tú explicas, no había una coyuntura favorable. Entonces, ¿cómo hace el general? Sucede algo que él tampoco esperaba, pero sí, producto de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, se desata pues la Revolución Liberal en España. Entonces, el factor internacional, Napoleón, si bien es cierto, entra en España, deja una semilla muy fuerte de república y carácter republicano a ciertos sectores de la burguesía española, y estas se levantan, ¿no?, con el general del Riego, y se levanta la Revolución Liberal, la cual pues se desata en España una pequeña guerra civil entre liberales y absolutistas. Frente a eso, la Serna, el virrey La Serna, que era de tendencia liberal, porque no te olvides que La Serna apoyaba la Constitución Liberal de 1812,
cuando los liberales estuvieron en España La de gobernando. Cádiz, si no me equivoco. Así es, la de Cádiz, las famosas Cortes de Cádiz. Que dicho sea de paso, Cachito, hablaba de las 8 horas, ¿ah? Era muy avanzada para su tiempo, hasta donde más o menos tengo Bueno, información. lo más avanzado que era de que trataba de igualar un poco a las normas británicas, en el cual los súbditos, sean de las colonias o sean de España, tenían los mismos derechos, ¿no? Eso era lo más atractivo, ¿no? En su momento. Que si hubiese, yo creo, si hubiese tenido éxito esa constitución, posiblemente no se hubiese dado la independencia de América. Se hubiese quedado así como la Commonwealth, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema para no desviarnos. Tendríamos un gran imperio español, Posiblemente. por lo menos en ¿No? 3 continentes. Le faltó visión a la oligarquía española. Pero lo que pasó fue que como la Serna tomó partido por los liberales, Olañeta tomó partido, el general que controlaba los ejércitos del Alto Perú, en este caso los que vigilaban Potosí, Puno hacia atrás, hasta Potosí, él toma partido por Fernando VII. Entonces se genera una pequeña guerra civil entre los españoles. Esto obliga a la Serna a someter a Olañeta, mandando aproximadamente algo de 8.000 hombres para aplastar su insurrección. Entonces, de 15.000 hombres que tenía la Serna entre Huancayo y Puno, tiene que tomar más o menos unos 6.000 a 7.000 para irse contra Olañeta, quedándose solamente con 10.000. Al enterarse Bolívar de esta noticia, porque incluso hubo batallas entre españoles, entonces Bolívar ve aquí la oportunidad de oro y aprovechar la coyuntura para lanzarse a la ofensiva con los 10.000 hombres que tenía, porque era lo único que tenía, entre tropas unidas, entre tropas patriotas extranjeras y los montoneros que sumaban casi como 3.000 hombres, ¿no? Es ahí donde se lanza él a la ofensiva, reúne a su gente en Rancas. Frente a su ejército. En ese momento el Libertador, frente a su ejército, emitió la proclama siguiente: soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres, la de salvar un mundo entero de la esclavitud. Soldados, los enemigos que debéis destruir se jactan de 14 años de triunfos. Ellos, pues, serán dignos de medir sus armas con las vuestras, que han brillado en 1000 combates. Soldados, el Perú y la América entera aguardan de vosotros la paz, hija de la victoria, y aún la Europa liberal os contempla con encanto, porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. ¿La burlaréis? No, 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 vosotros sois invencibles. Esa es la proclama de Bolívar al Ejército Libertador en Trujillo, el 28 de agosto. ¿No? Días previos o semanas antes de lo que fue la batalla de Junín, ¿no? En todo caso, frente a eso, Bolívar se lanza a la ofensiva y comienza a corretear al ejército español en todo lo que es el centro, la zona central del Perú, ¿no? Por Huánuco, por Junín, toda esa recta, todo ese corredor andino que va desde Huánuco hasta Cusco, ¿no? Que era el corredor por donde se movía Canterac, porque ahí están bastantes planicies, ¿no? Tenemos bastantes mesetas en esa zona, ¿no? La meseta de Bombón. Entonces, prácticamente Junín es la previa a Ayacucho. En Ayacucho los van a alcanzar y va a ser la batalla final donde Canterac finalmente firma, ¿no? Capitula, digamos, y entrega todo a la República del Perú. Perdón, la Serna. La Serna. Entonces, y va a quedar, sí, y va a quedar el Real Felipe, porque no aceptan. Claro, ahí todavía está metido, me parece, uno de los oficiales españoles que todavía se va a rendir un año después, ¿no? Y eso también es una tragedia, porque muchos de los que se refugiaron ahí terminaron muriendo, hambreados, con enfermedades, porque tenían temor de salir, pues, o entregarse a las fuerzas patriotas, porque también hay que negar que las fuerzas patriotas, a los que habían apoyado a los españoles, les daban con palo, ¿eh? No eran bueno, tan era santos, una guerra cruenta, y había definiciones también con resultados muy duros. Entonces, Cachito, no se puede entender Junín sin Ayacucho. Como dices, así es. El ejército patriota libertador corretea, persigue al realista y los alcanza en Ayacucho, y ahí se determina la independencia. Ellos en Junín se encuentran los dos ejércitos cara a cara en medio de una laguna,
esta laguna impedía que los dos ejércitos se dieran, digamos, a cañonazos. En todo caso, no era la idea tampoco de Canterac dar batalla, poniendo en peligro su retaguardia, así que él decide retroceder con sus tropas y buscar mejores terrenos para una pelea. Aunque realmente los españoles no tenían mucho interés en pelear con las tropas de Bolívar, porque el objetivo más que nada era replegarse hacia el Cusco para juntarse con el otro ejército que estaba peleando contra Olañeta. En todo caso, al retroceder, tú sabes que la infantería siempre va más atrás de la caballería. Las tropas de Canterac mandan a la caballería para explorar y proteger, digamos, la retirada o la marcha, ¿no? La contramarcha del ejército español, el ejército realista, mientras que Bolívar envía a los jinetes patriotas, la mayoría conformados por argentinos, colombianos y venezolanos, a tratar de provocar al ejército español para ver si cometían algún error. Pero eran muy disciplinados los españoles, así que el objetivo de ellos era retroceder y tratar de replegarse hasta Ayacucho o Cusco, donde podían ellos, tenían mayor logística y tenían mayor, digamos, bases, ¿no? Bases de alimentos, de protección. Y conocían mejor el terreno también los españoles que los patriotas. Incluso Bolívar tuvo que preparar 2 meses a las tropas colombianas y venezolanas para que se aclimaten al clima, que es terrible, ¿no? Claro. En esa corredera es cuando la caballería patriota, ¿no? Digamos, al intentar cruzar o al intentar provocar a la caballería realista, es que se da en las Pampas de Junín esta batalla. Los españoles tenían mejor posición, ellos ya estaban ya ubicados. Los patriotas entran por una quebrada, lo cual no les permite ubicarse de una manera muy ordenada, y eso aprovecha Canterac para lanzar el ataque inicial, ¿no? Un ataque en forma de U, para tipo herradura, para tratar de encerrar a la caballería patriota. Pero bueno, como Bolívar era una persona muy cauta, manda a todas las tropas experimentadas a la batalla, dejando al lado de la quebrada como reserva a la recién formada caballería patriota Húsares del Perú. Ahí surge la famosa batallón, ¿no? El famoso batallón. ¿no? El famoso batallón. Y ellos, por su falta de experiencia, porque no eran tropas curtidas, la mayoría eran montoneros que habían sido disciplinados y otros formados en Lima, se quedan de reserva al mando pues de Isidoro Suárez, y el adjunto de Isidoro Suárez era justamente el famoso brigadier Rafuri, ¿no? Entonces, las tropas colombianas, venezolanas y argentinas, con Mariano Necochea a la cabeza, son las que se comen el pleito. La falta de una posición cómoda hace de que los españoles realmente les comiencen a dar con palo en la batalla. Es una batalla que solamente se da con sables, mientras que hacia atrás, a 5 kilómetros, las tropas de infantería seguían avanzando lo más rápido posible para tratar de ayudar pues a las tropas patriotas, mientras que las tropas realistas tenían todavía que alcanzar la caballería a 5 kilómetros o a 10 kilómetros a las tropas españolas que estaban en contramarcha, ¿no? Al final, el objetivo de las tropas realistas de caballería era proteger la retirada, ¿no? En este caso, del ejército español. La batalla se da, no dura mucho, 45 minutos. En la primera media hora ya se ve claro, Bolívar lo ve desde arriba, porque él estaba presente cerca de la zona de combate, de que iba a ser un fracaso, que realmente las tropas españolas, que eran muy curtidas, unos eran dragones, que le llamaban, creo que el grupo de dragones, que eran peruanos, reclutados, y los otros sí eran ya caballería netamente chapetona y criolla, ¿no? Al ver que ya la batalla está perdida, porque no pueden contener las tropas colombianas a las tropas, a la caballería española, se va a tener retirada o una retirada ordenada, que lo que ordena Bolívar, para evitar pues perder toda la caballería, ¿no? Ya estaba claro de que era una escaramuza y lo mejor era ya retirarse de una manera ordenada, y eso aprovechó, quizás ahí me parece que fue un exceso de confianza de Canterac, en tratar de liquidar a la caballería patriota en ese momento, ¿no? Entonces, ante eso manda Canterac todas las reservas
a perseguir a la caballería patriota, dejando completamente suelto su retaguardia. ¿No? Entonces la orden que le dan a Errázuriz, en este caso, algunos dicen que fue Bolívar, pero considero que no fue Bolívar. Los historiadores hablan de otro general, que le ordenan, no sé si fue Lamar, le ordenan a Errázuriz que tenía él que indicarle a Isidoro Suárez que retirara las tropas peruanas, la caballería peruana de Húsares, para protegerla, ¿no? O sea, para evitar una masacre, mejor guardar a esas tropas que no eran tan experimentadas y usarlas en las próximas batallas. Errázuriz era un patriota, era un ferviente, muy relacionado con los montoneros, porque él fue uno de los que reclutó muchos montoneros a la causa patriota. Y al llegar al punto donde estaba Isidoro Suárez, llegó como mensajero. Ahí hay varias leyendas, ¿no? Porque no se sabe muy bien qué pasó. Algunos dicen que él cambió la orden, ¿no? Unos dicen que no, mi general Bolívar ha dicho que ataques, ¿no? Pero hay otros que yo creo que es lo más lógico, es que Errázuriz realmente sí le da la orden a Isidoro Suárez. Le dice que coronel, han ordenado retirarnos. Pero, fíjese, ¿no? El error que están cometiendo los españoles a dejar expuesta completamente su retaguardia. Si nos vamos, no pasa nada. Aprovechemos esto antes de que suceda un desastre. Y quizás en el fervor patriótico, yo lo creo más real esta versión. Isidoro Suárez toma la decisión, ¿no? de mandarse con todo, ¿no? Ahora, de seguro que ahí entre los dos deben de haber conversado, y si metemos la pata como es, y seguro Errázuriz habría dicho, yo asumo, ¿no? Yo lo protejo a usted y yo voy a asumir, ¿no? Claro, recordemos que Suárez era coronel, ¿no? Así es. Entonces, era un coronel nada más. Si Suárez desobedecía, él lo fusilaban. Claro. ¿No? En todo caso, digamos que el fusible, en este momento de heroísmo patriótico, Errázuriz de seguro le dijo, cualquier cosa que pase yo lo voy a asumir, mi coronel, ¿no? Hay varias leyendas sobre esto porque no está muy documentado, pero la cosa es clara, de que sea por una contraorden o sea porque el mismo Isidoro Suárez se dio cuenta, como todo militar, porque estos militares tenían mucha experiencia, ya eran curtidos. Isidoro Suárez era un hombre curtido en batalla, vieron la oportunidad y se lanzaron, y toda la gente quería pelear, se tomó el riesgo. Entonces se lanza hacia la retaguardia española, lo cual pues a los españoles los confunde y hace que una gran parte de la ofensiva pare, porque no sabía qué estaban pasando, ¿no? O sea, las tropas patriotas empiezan pues a acuchillar a todos los españoles que estaban de espalda, porque ni siquiera se daban cuenta de lo que estaba pasando, y eso hace que la ofensiva hacia los colombianos se detenga y permite a los oficiales colombianos reorganizar nuevamente la caballería y lanzarse a la contraofensiva. Al darse cuenta los peruanos de que las tropas de los húsares estaban en la retaguardia, les da el tiempo para reorganizarse y volver a cargar contra los españoles, los cuales, al no tener más o menos la dimensión del contraataque de Isidoro Suárez, se desesperan y prefieren retirarse. Luego de una hora de estar corriendo, escapando de la zona, incluso a Canterac le dicen de que no era pues una ofensiva tan fuerte como la que ellos creían, y que podían otra vez, ¿no?, reorganizarse la caballería española y lanzarse otra vez a la ofensiva contra las tropas peruanas. Pero ya Canterac, al ver ya que le habían dado un buen golpe, prefirió de una manera más cauta simplemente abstenerse a volver otra vez a contraatacar y bueno, aceptar de que había sido un mal cálculo, había sido una mala maniobra, y que bueno, pues las tropas peruanas patriotas habían logrado conquistar el campo y dejar muchos muertos de la caballería española, y sobre todo fue más que nada una batalla de prestigio, porque hasta ese momento la caballería realista era invencible, Chinito. Así es. Efectivamente, Cachito. Bueno, Cachito, vas a disculpar que te corte, y habrá momento también para detallar en realidad las estrategias, las tácticas utilizadas en la guerra misma. Pero hoy hemos recordado la batalla de Junín, que realmente es un hito, y que conjuntamente con Ayacucho, en particular este año del Bicentenario,
debe llenarnos de fervor patriótico y de rememoranza de la primera emancipación y avanzar hacia los temas pendientes de la segunda emancipación. Cachito, déjame terminar brevemente nada más, porque la hora ya nos está totalmente ganando. Leer algunas letras de Jorge Luis Borges. Él tiene es casi un poema, Cachito, páginas para recordar al coronel Suárez, vencedor. Dale. Dice así, Cachito, es un fragmento nada más. Sirvió 13 años en la Guerra de América. Al fin la suerte lo llevó al estado oriental, a campos del Río Negro. En los atardeceres pensaría que para él había florecido esa rosa. La encarnada batalla de Junín, el instante infinito en que las lanzas se tocaron, la orden que movió la batalla, la derrota inicial, y entre los fragores, no menos brusca para él que para la tropa, su voz gritando a los peruanos que arremetieran, la luz, el ímpetu, la fatalidad de la carga, el furioso laberinto de los ejércitos, la batalla de lanzas en que no retumbó un solo tiro, el godo que atravesó con el hierro, la victoria, la felicidad, la fatiga, un principio de sueño, y la gente muriendo entre los pantanos, y Bolívar pronunciando palabras sin duda históricas, y el sol ya occidental, y recuperado sabor del agua y del vino, y aquel muerto sin cara porque la pisó y borró la batalla. Jorge Luis Borges recordando a Suárez, al coronel Suárez, el vencedor de Junín. Cachito, esto ha sido un recordatorio de la batalla de Junín, así que Cachito, la hora un poquito nos ha ganado, así que últimas palabras, nos despedimos, Cachito. Bueno, hay que tener la independencia como un proceso largo y que no es solamente una cuestión de peruanos. La independencia fue hecha por toda Sudamérica. Soldados de todas nuestras 5 o 6 repúblicas que conforman Sudamérica pelearon al lado de soldados peruanos para conquistar esto, ¿no? Fue, creo, una guerra sudamericana en donde tanto colombianos, ecuatorianos, venezolanos, chilenos, argentinos, bolivianos y peruanos lucharon para expulsar la dominación española de toda la América del Sur, ¿no? Entonces, eso hay que rescatar. O sea, cuando los sudamericanos nos unimos, logramos grandes cosas, como expulsar a una potencia europea, ¿no? Después de una guerra terrible, ¿no? Muy bien, Cachito, esto ha sido Chino y... Cachito. Con un tema cultural, patriótico y de rememorancia histórica. Nos vemos, hasta la próxima. Así es, cuídense mucho, Chino. Y Dina, ya no vuelvas a ir a Junín, que nadie te quiere, por favor. Así es, muy bien. Cuídense.